Top 5 de los más grandes y poderosos imperios. Número 5, Imperio Nazi. Imperio Nazi, 1933-1945. También conocido como nacionalsocialista, término utilizado para definir la era, donde el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, gobernó el país. Aunque el Estado alemán continuó llamándose Imperio Alemán, como lo había sido en otras épocas desde 1971, pero en el 1943 la Alemania nazi decidió utilizar la denominación Gran Imperio Alemán, mismo que duró hasta 1945. Aunque también se usó el término de Tercer Reich para referirse a esa época. Bajo el mandato de Adolf Hitler, Alemania se convirtió en un estado fascista, controlando así todos los aspectos de la vida en Alemania. Cuando Hitler tomó absoluto poder de Alemania en 1934 se le confirmó como Führer. Cuando la economía alemana encontró un poco de estabilidad, esta no fue sino para impulsar la popularidad del régimen. Así comenzando grandes olas de racismo hacia la comunidad judía, a los pueblos germánicos también se les llamaba raza nórdica, considerados la representación más pura del arianismo. Una raza superior y más virtuosa que los judíos. Entonces los judíos y otros grupos étnicos fueron cazados y asesinados. Y la oposición socialista y comunista también fueron asesinados, encarcelados o exiliados. La educación se centró en la biológica racial, política y el servicio militar. Y así hasta llegaron los Juegos Olímpicos de Alemania, donde Hitler se negaba a que los judíos compitieran y a dar la mano a gente de raza negra. Mientras tanto, el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, hizo un uso muy eficaz de todas las películas y así popularizar aún más al régimen. Alemania nazi comenzó a hacer demandas territoriales cada vez más extremas y amenazaba continuamente con ir a la guerra. Igual acabó invadiendo Polonia en el año de 1939, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial, de la que ya todos sabemos un poco. Todo con la ayuda de Italia y las fuerzas del Eje. Para 1940 ya había conquistado la mayor parte de Europa, pero todo cambió cuando la Alemania nazi atacó a la Unión Soviética en 1941, pero no es sino hasta 1942 que los alemanes comenzaron a probar derrota tras más derrotas y bombardeos en sus ciudades principales. Atacando sus reservas de petróleo en 1944 y siendo invadida en 1945, atacado por la Unión Soviética por el este y por la Unión de Occidente desde el oeste. Adolf Hitler jamás admitió su derrota y por ello, miles de vidas más fueron cegadas y Alemania golpeada hasta sus entrañas y dando paso al fin de la Segunda Guerra Mundial. La guerra con más muertes de la historia. Número 4, Imperio Mongol. Segundo imperio más grande en territorio de la historia, poco más de 33 millones de kilómetros cuadrados, y que dominó la India, en los siglos XVI y XIX, con un líder como Genghis Khan, que mandó en el ejército mongol en los años de 1206. Y abarcando desde la península de Corea, hasta el Danubio, con un aproximado de 100 millones de habitantes, incluidas algunas regiones como China, Irak, Irán, Asia Central y Asia Menor. Genghis Khan, también llamado el Gran Khan, fue el guerrero que logró unir a todas las tribus mongolas. Apenas tomando poder del ejército mongol enfrentó al imperio Jin y al imperio Tangut, en el norte de China. Tras la resistencia del imperio Khorasmio, marchó y devastó parte de Turquestán, como Transoxiana, y el oriente de Persia, ya que a pesar que el ejército no era muy grande, sí se contaba como un ejército muy preparado. Mismo que en el siglo XII y XIII, era considerado el mejor ejército, debido a sus estrategias y gran movilidad. El código de leyes que usaban los mongoles, llamado Yasa, podía permitir la tortura para cualquier enemigo o aquel que rompiera las leyes, pero exoneraba a los médicos de todo tipo de impuestos. A todos se les informaba de cada ley existente, pero el Yasa solo podía ser visto por Genghis Khan y sus asesores más cercanos, sin importar las creencias religiosas. Genghis Khan tenía una firme postura de que primero se le dedicaba la lealtad solamente a él, y que los pobres debían obedecer a los más ricos. Tras la muerte de Genghis Khan en el 1227, el imperio mongol continuó con su expansión. Por fin acabaron con el imperio Tangut y el imperio Khorasmio, que tiempo atrás demostró haber tenido una gran resistencia. Los mongoles siguieron con una batalla contra la dinastía Song, en China meridional, guerra que acabó hasta el año de 1279, año en que los mongoles se hicieron con el poder total sobre el territorio de China.
Los mongoles bajo el mando de Batu Kanen, nieto de Genghis Khan y fundador de la Horda Azul, después conocida como la Horda de Oro, en 1230 fueron a la guerra con Rusia, y asesinaron a cerca de la mitad de la población rusa. En 1241 derrotaron al ejército polaco y alemán en la batalla de Liegnitz, y a los húngaros en la batalla de los Mochi, cosa que provocó que gobernaran Rusia por 250 años, pero antes de conquistar a Europa, el ejército mongol decidió regresar a Mongolia, para elegir al nuevo Khan, todo tras la muerte de Ogodei, tercer hijo de Genghis Khan y quien fue el segundo gran Khan. Pero dejando en total devastación a Polonia, Lituania, Hungría, Croacia y Bulgaria. En 1256, Hulagu, nieto de Genghis Khan, conquistó el califato abasida en Bagdad y eliminó al culto de los nizaríes, todo entrando por Siria y Palestina, con rumbo a Egipto, pero tras la muerte del Gran Khan y también su hermano, Monke, tuvieron que regresar a Mongolia para elegir al nuevo Gran Khan. Mientras tanto, las fuerzas que dejaron en Palestina fueron derrotadas por el ejército mameluco en el año de 1260, y en tiempos del último Gran Khan, Kublai Khan, hermano de Monke y Hulagu, el imperio mongol comenzó a dividirse. Los mongoles no volvieron a probar su antigua gloria, y con la llegada de la pólvora en armas de fuego, todo terminó. Las tropas de caballería que eran el fuerte de los mongoles, ahora eran anticuadas y no podían competir contra quienes las usaban. Así el imperio mongol fue en decadencia hasta caer completamente en el año de 1368, con la caída de la dinastía Yuan, dinastía china que había sido fundada por los mongoles. Número 3, Imperio Romano. Imperio fundado en el año 27 a.C., es el tercer período de civilización romana posterior a la República Romana. Caracterizada por su forma de gobierno autocrática. Con la expansión de Roma tomando control del mar Mediterráneo, durante el reinado de Marco Ulpio Trajano, Roma ya se extendía desde el Océano Atlántico hasta el mar Caspio, por el oeste, del Mar Rojo hasta el Golfo Pérsico por el este, del desierto del Sahara hasta los ríos Rin y Danubio por el sur, y hasta la frontera con Caledonia en el norte. Con un total de 6.5 millones de kilómetros cuadrados. Tras la Tercera Guerra Púnica con Cartago, Roma se vio con la necesidad de tener que salir de la península itálica para administrar nuevos dominios como Sicilia, Cerdeña, Córcega, Hispania y Liria. Muy pronto Roma ya era tan extensa que se encontró con la dificultad de no poder gobernar todas las tierras, esto debido a que el Senado se negaba a dejar la capital, Roma, de tal forma personajes como Julio César aparecieron, mismo que amplió las tierras romanas con la conquista de Galia, mientras se la pasaba desafiando al Senado. Tras la guerra civil que enfrentó a Pompeyo y al Senado, Julio César se había convertido en el mandatario total de Roma y se hizo nombrar dictador vitalicio, cosa que no agradó nada a una sección del Senado. Así, Julio César fue asesinado durante los idus de marzo dentro del propio Senado. Los idus eran considerados por los romanos como días de buenos augurios. Cuando el Senado pensó que todo volvería a su favor, el acto cometido no pasó desapercibido. El hijo adoptivo de Julio César, Cayo Octavio, años más tarde se convirtió en el primer emperador de Roma, tras derrotar a los asesinos de su padre en el campo de batalla, seguido de su antiguo aliado, Marco Antonio junto a la reina Cleopatra VII, que había formado una alianza con Marco Antonio para conquistar Roma. Acorralada por Octavio en Alejandría, Cleopatra decidió suicidarse, como su amante Marco Antonio, antes de que su vencedor la llevara a Roma para exhibirla como un trofeo de guerra. Tras su glorioso regreso a Egipto, en ese entonces parte de Roma, se implementa un sistema político en todos los dominios romanos, pero conservando las formas republicanas. Augusto aseguró su poder político al implementar reformas, unidades políticas y culturales, esto centrado en los países del Mediterráneo, mismas que se mantendrían hasta la llegada de Diocleciano como nuevo emperador de Roma. Este trató de salvar a una Roma que caía en el abismo y fue quien dividió el imperio para hacer más fácil su gestión. Desde ese momento el imperio se separó y unió en varias ocasiones. Todo siguiendo el ritmo de las guerras civiles, usurpadores y el reparto de poder entre los herederos al trono. Todo hasta la muerte de Teodosio I, el Grande. Después de esto el poder quedó totalmente dividido. Y así es como surgieron algunas ciudades de Europa occidental como Norte de África, Anatolia, el Levante, París, Estambul, Barcelona, Zaragoza, Mérida, Cartagena, Milán, Londres, Colchester y Lyon entre otros.
el último emperador de Occidente Rómulo Augustulo, fue depuesto de su cargo, y aquí es donde se consideró el fin del Imperio Romano. Fueron muchos los intentos por restaurar la grandeza romana, pero jamás se pudieron unificar de vuelta los territorios del Mediterráneo. Un imperio tan importante que su fin marca el fin de la Edad Antigua para dar comienzo a la Edad Media. Número 2, Imperio Español. Con un terreno de más de 20 millones de kilómetros cuadrados, España fue el primer imperio que tuvo bajo su control tierras en los 5 continentes, por mencionar unos pocos: México, Guatemala, Luisiana Española, Perú, Chile y Puerto Rico; en América, Portugal, las Islas Baleares, Niza, Países Bajos, Río de Nápoles y parte de la Toscana; en Europa, Islas Marianas, Islas Vanuatu, Tahití, Islas Carolinas Occidentales, Centrales y Orientales; en Oceanía, Túnez, Angola, Casablanca, Guinea Española, Somalia, Susa, Trípoli y Mozambique; en África, Macao, Nagasaki, Brunei, Papúa Occidental, Boa, Malaca, Ceilán y Angediva; en Asia, estas son solo unas pocas de las tierras que estuvieron bajo el control de la monarquía española. La máxima extensión española se logró en los años de 1580-1640, esto durante los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, con el matrimonio de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, y la creación de las coronelías por parte del llamado el Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, mismas que lograron una evolución en la milicia española, tanto así que llevó a los españoles a gozar de sus mejores momentos. A mediados del siglo XVI, la guerra ya era una historia sin fin para España, pero aún con todos los problemas, España seguía teniendo tanto poder como para enfrentar a Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Al mismo tiempo, con la toma del trono de Felipe III en 1598, quien era considerado alguien sin interés en la política, se firmó un tratado de paz con Francia en ese mismo año, y un tratado de paz con Inglaterra en 1604. De esta manera España pudo centrar sus fuerzas en restituir su fuerza en las provincias neerlandesas, pero los esfuerzos no funcionaron. Aunque más fuertes que sus adversarios, la nueva bancarrota española en 1607 provocó que España tuviera que firmar la famosa tregua de los 12 años, misma que obligaba a todos los involucrados a no intervenir de forma hostil o militar durante 12 años entre todas las partes de la tregua. En 1741, en la colonia de Cartagena de Indias, la más enorme flota naval de Inglaterra trató de derrotar a la flota española, pero tras perder 50 navíos y 18.000 de los 23.600 hombres, la flota inglesa se retiró, batalla que fue tan humillante la corona británica prohibió que se expandiera la noticia, tanto así que hoy en día, son pocos los libros de historia ingleses que contienen datos de esta pelea. De cualquier manera, en 1811, Cartagena de Indias se independizó de España. Poco después la independencia de las colonias españolas en América se desató, justo cuando el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII tenían disputas por el poder a la corona, y en 1833 toda esperanza de reconquista de las colonias en América cayó, eso con la muerte del rey Felipe VII en ese año. En 1898 en La Habana se hundió por una explosión el acorazado estadounidense Maine, mismo que solo partía a proteger los intereses estadounidenses durante las peleas en Cuba. Estados Unidos culpó a España, aunque esta lo negó. Hoy en día aún se piensa que fue la propia Estados Unidos quien hundió su acorazado, todo para tener una excusa para atacar a una muy golpeada España en ese momento. Como era de esperar, la derrota española fue contundente y las tierras en posesión de España pasaron a estar bajo el poder de Estados Unidos. Finalmente, ya en los últimos momentos del Imperio Español, tras la invasión marroquí al dominio sobre el Sáhara Occidental obligó a España a una retirada, pero aún con todo, el futuro del Sáhara aún se conoce como incierto. Número 1, Imperio Británico. Con un aproximado de 450 millones de habitantes y un terreno de 29.500.000 kilómetros cuadrados, algunos países herederos de Inglaterra en la actualidad son Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Israel, Sudáfrica, India y Emiratos Árabes Unidos. Entre el año de 1485 y 1509 el rey Enrique VII mejoró notablemente hasta triplicar el poder de la Marina Real. Durante el reinado de la reina Isabel I, Britania tuvo su mayor campaña de conquista territorial, con Sir John Hawkins seguido de Sir Francis Drake,
Este último también conocido por ser el segundo hombre en recorrer el mundo, Drake tomó California y este fue rebautizado como Nueva Inglaterra. Tiempo después enfrentó y detuvo por un año a la llamada Armada Invencible, la mayor flota española enviada por el rey de España, Felipe II, y un año más tarde la reina Isabel I envió a su propia Armada Invencible para tratar de controlar las tierras españolas, pero estas tuvieron una rotunda derrota y habiendo gastado todo su dinero en dicha campaña, la reina Isabel I culpó de todo a Sir Francis Drake, mismo que cayó en la desgracia, pero nada frustró los planes de Inglaterra, que en 1754-1755, atacaron las tierras francesas en el continente americano, quitando casi por completo todo el territorio en ese entonces francés, aunque por otra parte, trató en 2 ocasiones de reclamar las tierras en Río de la Plata, pero en ambas ocasiones falló. En el siglo XVII Inglaterra ya tenía 13 colonias en Norteamérica, pero las colonias que se asentaron en el continente de Oceanía sufrieron el problema de las constantes guerras y enfermedades del territorio, y la población británica descendió en un 70%, pero esto nunca mermó la importancia de la corona británica en el continente. Y se hicieron con las islas tanto del norte como del sur, y en el siglo XIX se firmó el Tratado de Waitangi, considerado el documento fundacional de Nueva Zelanda. Pero este documento presenta 2 versiones, una británica y otra maorí. La británica dice que a cambio de protección, deben someterse a la corona británica, la maorí dice que aceptan la permanencia de los británicos. En Asia, las fuerzas británicas de las Indias Orientales lograron una gran victoria en la batalla llamada la Batalla de Plassey, pero tras un motín, dichas tierras pasaron a formar parte de la corona. En 1876, la reina Victoria fue nombrada emperatriz de la India Británica. Britania se extendía desde el este hasta Malasia y en 1841 hasta Hong Kong, esto tras la Primera Guerra del Opio contra China, guerra que dura de 1839 a 1842, y una Segunda Guerra del Opio que dura de 1856 a 1860 donde Francia ayudó a Britania contra la dinastía Qing. Las colonias británicas se comenzaron a volver autónomas, colonias como Terranova en 1855, Canadá en 1867, Australia en 1901, Nueva Zelanda en 1907, y la Unión de Sudáfrica en 1910. Tras la Primera Guerra Mundial, Britania obtuvo su máxima extensión ya que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda ganó el control de Palestina y Mesopotamia, por mandato del antecesor de la ONU, la Sociedad de Naciones, pero no todo fue bueno para quienes se alzaron con la victoria en la Primera Guerra Mundial, ya que su comercio había sido muy golpeado, y no podían mantener sus grandes territorios. Britania había sufrido miles de bajas y gastado sus finanzas a un ritmo alarmante, cosa que condujo a un aumento en su deuda. Al poco tiempo los dominios del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda comenzaron a independizarse, mediante la Declaración Balfour. Canadá fue la primer colonia en independizarse en 1923, aún después de quedar gravemente debilitados tras la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda consiguió lo que buscó desde 1961, unirse a la Comunidad Europea en 1973, así por último ya al final de su era, Hong Kong fue devuelto a China en 1997. Y desde entonces se conoce a la actual Inglaterra. En esta ocasión traté de medir, no solo su poder militar, logros y tamaño de territorio, sino las eras donde estuvieron y con quienes se enfrentaban. Esto ha sido todo, hasta la próxima.